Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Agora sin Miedo. Yo soy Ana García y como siempre, me hace una ilusión enorme que estéis aquí, acompañándome en este espacio donde hablamos de salud mental, emociones y esas experiencias que, aunque a veces nos llegan a retar, también nos ayudan a crecer. Hoy continuamos con la segunda temporada del podcast, esta que está dedicada a desmitificar la Navidad. Una serie especial donde hemos estado desmenuzando de todo, desde las emociones que suelen aflorar en estas fechas, sí, esas que a veces preferimos ignorar, hasta las tradiciones que nos unen o nos vuelven un poco locos, depende del caso. Si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida o bienvenide. Me hace muy feliz tenerte. Y si ya eres parte de esta pequeña gran comunidad, mil gracias por escucharme una vez más. Por cierto, si te perdiste alguno de los episodios anteriores, te cuento que están todos en Spotify, listos para que los escuches cuando quieras. ¿Y qué te voy a decir yo? A mí me encantan. Creo que han quedado brutales, pero ya me dirás tú qué opinas cuando les des una oportunidad. Así que si quieres, después de terminar este capítulo, date una vuelta por ahí y dime qué te parecen. Este episodio es especial por muchos motivos, pero sobre todo porque llega en un día único. 24 de diciembre, Nochebuena. Es ese momento del año donde muchos de nosotros estamos a tope, organizando cenas, envolviendo regalos, esquivando villancicos o buscando desesperadamente la receta mágica para que el postre no se arruine. Pero entre tanto ajetreo, también creo que vale la pena hacer una pausa, porque más allá de las luces y el papel brillante, lo que realmente importa es conectar con lo que queremos celebrar, con las personas que nos importan y con los deseos que queremos llevar al año nuevo. Y justo para hablar de conexiones, emociones y de cómo hacer de estas fechas algo más significativo, tengo una invitada de lujo. Ella es Sol Guerrero, psiquiatra, especialista en dramaterapia y miembro de la World Alliance of Drama Therapy. Pero espera, que hay más. Sol es mendocina de Argentina y ha encontrado una manera única de integrar la salud mental con el arte, utilizando el teatro y otras expresiones creativas para explorar nuestras emociones y transformarlas de formas súper interesantes. Y sobre todo hay algo que me encanta. Sol tiene una tradición familiar preciosa que se llama el libro familiar de los deseos. Es una de esas costumbres que van pasando de generación en generación y que estoy segura de que les va a inspirar tanto como a mí. Pero no os preocupéis, que hablaremos de eso un poquito más adelante. Por ahora, Sol, bienvenida a Agora sin Miedo. Qué emoción tenerte aquí hoy, pero antes de empezar con todo lo que nos tienes preparado, cuéntanos un poquito más sobre ti. ¿Quién es Sol Guerrero? ¿Cómo te describirías y qué te llevó a dedicarte a este trabajo tan especial? Bueno, muchísimas gracias, Ana, por este espacio. Estoy súper agradecida y feliz de todas las cosas bonitas que se van a producir. Bueno, como psiquiatra, yo siempre estuve interesada en el arte. Me parece que hay una herramienta muy importante para poder abordar distintos lenguajes que las personas tenemos. No todos sanamos solo a través de la palabra. Y entonces empecé a acompañar a distintos profesores que daban talleres en los hospitales psiquiátricos donde hacía mi residencia o donde trabajaba. Y empecé a ver la magia de lo que sucedía ahí con las personas que íbamos acompañando y cómo podía verlos desde un lugar tan diferente a lo que yo veía en el consultorio. Y Mm. entonces en uno de esos talleres, una de las profes me dijo que había una formación en Chile que se llamaba dramaterapia y que a mí me iba a servir un montón porque tenía muchos elementos de la herramienta teatral. Y Mm. bueno, realmente empecé la formación y desde ahí seguí avanzando y trayendo profes a Argentina, porque acá en Argentina donde yo vivo no existe la dramaterapia. Entonces, eso yo calculaba y decía, bueno, me cuesta lo mismo pagarme un pasaje a mí para cualquier lado del mundo que traer el profe o la profe a que nos explique a muchas personas. Entonces así nació la dramaterapia acá en Argentina y bueno, ya estamos haciendo un posgrado en una universidad nacional que depende de la Facultad de Artes, de Medicina y de Educación. Entonces es bastante lindo todo el movimiento y cómo esto
puede ayudar desde otros lugares a las personas que están con sufrimiento, en definitiva. Es que me parece súper interesante. Yo es la primera vez que lo escucho. Bueno, no es la primera vez, te engaño porque te voy siguiendo y voy viendo lo que vas haciendo y estos proyectos tan interesantes y tan hermosos. Pero para quien no está muy familiarizado con esta palabra dramaterapia, ¿nos lo explicarías de forma sencilla qué es y cómo se utiliza en la práctica? Claro, porque lo que tenemos en el español es que el drama parece como ¿Eh? si fuéramos a hablar algo muy triste o muy terrible. Y realmente el drama tiene que ver con el origen de la palabra, que es sobre la acción. Entonces, todo lo que trabajamos tiene que ver con el juego. Ni siquiera es teatro terapia, porque no es que vamos a hacer una obra de teatro que vamos a mostrar, sino que vamos a utilizar principalmente el juego y también otras herramientas artísticas como la música, las técnicas proyectivas, por ejemplo, dibujar, pintar, trabajar con masas. Entonces vamos a integrar todo eso para poder jugar con lo que nos está pasando. También podemos presentar roles y hacer escenas, pero siempre vinculadas al tema que estamos trabajando. Y la otra cosa muy importante que tiene la dramaterapia es que trabaja con los recursos saludables de las personas, con el potencial creativo, con lo que sí pueden, y no va derecho al trauma o al evento traumático, que esa es otra cosa muy linda. Es que me parece súper genial. Trabajar con estas emociones y también con la narración es como hacer una limpieza emocional, ¿verdad? Sí, y como una búsqueda, más que la limpieza que también sucede, Hmm. que es como más lo catártico, pero también una búsqueda de cuáles son las cosas que yo quiero, que a mí me gustan, en las que soy buena, que me despiertan la creatividad, qué otras opciones tengo para salir de esta situación. Entonces recurrimos a las cosas que sí tenemos y no a las que nos faltan. Es como recuperar nuestra esencia desde una mirada creativa. Sí, más parecido a los niños, viste que los niños creen que pueden hacer cualquier cosa y la realidad es que muchísimas cosas las pueden hacer. Los adultos nos vamos metiendo en este mundo de la adultez con estas barreras, estos límites y entendiendo como que, bueno, esto no lo voy a poder. Entonces es como volver un poco a ese ser niños también. Tiene totalmente fascinada todo lo que me estás contando sobre la conexión entre el arte y las emociones, ¿no? Yo personalmente siempre he creído que el arte, pues, es un puente maravilloso para explorar lo que realmente sentimos. Es como si cada pintura o cada canción o cada escena en el teatro pudiera ser como una ventana que nos permite mirar dentro de nosotros mismos, ¿no? También descubrir aspectos que a veces nos cuesta muchísimo verbalizar. Lo cierto es que el arte tiene el poder de ayudarnos a ver nuestras emociones de una manera completamente nueva, a entenderlas también, a aceptarlas o también incluso a cambiarlas. En mi caso también recuerdo muchas veces sentirme perdida o confundida, pero es que al leer un libro o ver una peli que resuena profundamente conmigo, es como que todo de repente cobra más sentido, ¿no? Y justo ahora quiero matizar que en esta temporada navideña siento que esa conexión con el arte es aún más fuerte, ¿no? Las navidades, con todo su brillo y su carga emocional, nos están invitando continuamente a mirar hacia adentro. Y es que para mí las luces y las canciones navideñas siempre han sido como un recordatorio de esa nostalgia tan particular que se nos propician estas fechas. Hay algo como en el aire, ¿no? Algo en la música que nos trae esos recuerdos y a veces también nos hace pensar en lo que ya no está, en lo que ha cambiado o tristemente en las personas que ya no están a nuestro lado, ¿no? Esa mezcla de alegría y melancolía es lo que creo que hace tan única la Navidad. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué la Navidad trae consigo tanta nostalgia? ¿Es porque en alguna medida todos esperamos que sea un tiempo perfecto y lleno de felicidad? Pero es que, claro, a veces vemos que esa perfección no llega y lo que queda es la sensación de que algo falta. Sol, ¿qué me puedes contar al respecto? Sí, me parece que tiene que ver un poco con esto de los cierres de ciclos. Nosotros tenemos, bueno, en nuestra cultura occidental, eh, tenemos este año que termina en diciembre y arranca un año nuevo, entonces solemos hacer estos balances. Pasa lo mismo cuando cambiamos de un ciclo, no sé, terminamos la escuela o empezamos una nueva relación o se cierra un vínculo.
todos estos episodios donde tenemos un cierre de algo nos generan que hagamos un balance. Y en general, también una cuestión muy cultural es que tendemos a ver todo lo que no hicimos, todo lo que no pudimos, todo lo que no nos salió. Es como también esta cuestión más capitalista de Mm, la falta, entonces, y del ser humano también, que siempre está como en esa búsqueda un poco más, entonces hacer ese foco en lo que no pudimos concretar genera esta sensación de pérdida o de nostalgia de algo que se perdió. En portugués hay una palabra muy bonita que se llama saudades, que mm, es como una forma distinta de la nostalgia porque es una forma más amorosa, que es como sí, te extraño, sí, siento tu falta, pero porque estoy muy feliz porque sucedió, mm. sería algo así. Claro, es que la nostalgia yo creo que puede ser algo muy bonito, muy hermoso, pero a la vez también nos puede abrir esas viejas heridas, ¿no? Especialmente si estamos pasando por pérdidas o por momentos difíciles. Sol, ¿cómo podríamos manejar estas emociones para que no nos sobrepasen? Bien, yo creo que tenemos muchas herramientas, principalmente las que yo trabajo tienen que ver con la creatividad y cada uno tiene su propio lenguaje. Nosotros, una de las teorías que estudiamos es la teoría de Mully-Lahat, que dice que hay 6 lenguajes de afrontamiento. El primero es las creencias y valores, que son las personas que están muy ligadas o a algo religioso o a creencias como por ejemplo los valores de la naturaleza, los valores de la amistad, valores como bien profundos. Mm, Luego están las personas que hablan el lenguaje o que afrontan los problemas desde lo afectivo, desde el amor, desde la amistad, pero como vínculo que genera emociones. Y también son personas que se conectan mucho con las emociones y con lo que están atravesando. Luego están los sociales, que son personas que afrontan a través del vínculo con otros y de los roles que ocupan en la sociedad. Entonces me aferro a mi rol como docente, me aferro a mi rol como mamá, o a mis vínculos. Luego están las personas que se refugian más en la imaginación, que leen, que escuchan música, que producen mundos imaginarios. Bueno, tengo un grupo que jugamos roles, bueno, toda esta producción más de todo ese mundo interno. mm, Después tenemos las personas que son más cognitivas, que son más racionales, que utilizan la lógica, la matemática, los procesos, la programación, todo lo que tiene que ver con un razonamiento y encontrarle el porqué a las cuestiones desde este lugar. Y por último, las personas que son más físicas, más, que utilizan el cuerpo, el deporte, que son también del contacto físico en lo afectivo. Entonces, pudiendo investigar estos tipos de lenguajes de afrontamiento, también podemos saber cómo salimos nosotros de las crisis, cómo salimos nosotros de estas situaciones de sensaciones de pérdida o de pérdidas mismas, duelos. Entonces, poder investigar cuál es mi lenguaje, porque se supone que hay un par de lenguajes que hablo mejor y hay otro par de lenguajes que los tengo un poco olvidados y algunos que tal vez nunca hablé. Entonces, poder investigar y saber que estas son mis fortalezas, que esta es mi vía para poder salir de esta situación. Es una de las herramientas que utilizamos mucho. Es que es completamente brutal, Sol, porque lo que mencionas sobre los 6 tipos de lenguajes me ha dejado completamente con la cabeza volada, ¿eh? Es que es increíble como cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje, ¿no? Para entender y enfrentar lo que sentimos, ya sea a través de nuestras creencias, como has comentado, o a través de emociones o de nuestras relaciones. Es como tener un mapa interno, pero para orientarnos en todo lo que vivimos, ¿no? Algo que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. Y hablando de estas herramientas emocionales, quiero detenerme en algo que me tiene completamente fascinada, Sol. Y es este libro familiar de los deseos que he estado bicheando por aquí, por tu Instagram. Y es una tradición muy, muy especial que tenéis arraigada en vuestra familia. Explícame cómo surgió esta práctica en tu familia y qué significado tiene para todos vosotros. Bueno, para nosotros es algo muy hermoso y que yo realmente se los comunico a todos mis amigos y a todas las personas que acompaño porque realmente
nos cambia la vida en un montón de sentidos. Esto empezó, mi papá tuvo una enfermedad muy grave por muchísimos años que terminó en un trasplante de pulmón, que luego vivió unos años más, pero bueno, fueron como 13 14 años que estuvimos como acompañando esa enfermedad. Y entonces todo eso empezó en 2009, en 2013, que él estaba ya viviendo en otro lugar, empezando a atravesar todo este proceso un poco más grave. Estábamos con esta sensación de nostalgia de fin de año y dijimos, bueno, les propuse, vamos a hacer una lista de los deseos que tengamos para este año, porque también pasaba esto que no sabíamos qué regalarnos, ¿viste? Mm, Entonces dije, bueno, un poco jugando en un papel cualquiera, hicimos una lista de deseos y tenía que tener una condición que era que pudiera contener deseos que alguien que no tuviera mucho dinero me pudiera regalar. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los aritos, los aretes, mm. entonces es algo que es barato y que alguien muy fácilmente me puede regalar. Entonces, un poco era la idea de cómo alguien me puede hacer un regalo cuando no sabe qué regalarme, pero también sucedían deseos como, bueno, yo quiero recibirme o quiero tener una pareja, o bueno, deseos un poco más abstractos, pero tenían que tener algunas cuestiones materiales baratas o de poco costo también incluidas. Entonces, esos deseos, que bueno, fue divertida esa tradición de empezar a hacerlo jugando, luego del brindis de las 12 nos quedamos ahí charlando, se hizo largo porque también vehiculizó esa charla de qué es lo que deseo, esa pregunta. Ya. Y entonces yo los guardé y al siguiente año a- abrimos esos papelitos y pudimos como ver qué deseos habíamos cumplido y cuáles no. Entonces, realmente nos dimos cuenta de que los deseos se nos habían quedado chicos para todo lo que habíamos logrado en ese año realmente y cómo también los deseos cambiaban muchas veces y entonces empezamos a repetir eso, dijimos al otro año, bueno, hagámoslo de nuevo. Entonces, desde el 2013 estamos haciéndolo. Sumamos a eso porque vimos esto mismo, que que los deseos se quedaban chicos para todo lo que lográbamos en definitiva ese año. Entonces, ahora empezamos la tradición anotando todos los logros que consideramos haber tenido ese año y luego los deseos para el próximo año. Siempre con esta característica de que tiene que haber algo que alguien que no tenga mucho dinero me puede regalar. Y también empezaron a suceder cosas, no sé, por ejemplo, un año que yo estaba muy triste porque me había divorciado, entonces yo no sabía si festejar mi cumpleaños y cuando mi mamá me pide el libro de los deseos, porque después se transformó en un libro, eh, veo que yo había deseado festejar mi cumpleaños ese año, antes de Ah, saber todo lo que me había pasado. Entonces, digo, bueno, si realmente era mi deseo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces mi mamá también ahí me ayudó y hicimos una fiesta hermosa y realmente eso llevó a un montón de otras cosas lindas, pero es como también recordarnos nuestros deseos, orientarnos y que nuestra familia nos ayude o nuestros amigos, porque también muchas veces pasamos con amigos y ellos también suman sus deseos al libro. Y entonces que nos ayuden también a cumplir nuestros deseos, a desear juntos, a imaginarnos juntos proyectos. Y bueno, después cuando falleció mi papá, 2022, él falleció el 21 de diciembre y nosotros esto era el 20, o sea, nosotros lo hacemos el 1 de enero, después de las 12 digamos, y estaban todos sus deseos, entonces fue un ritual de la familia también, ver cuáles deseos él había podido cumplir en este último año y también nosotros escribimos unas palabritas en el libro como nuestros deseos para él y todo lo que él nos ha dejado en su vida. Entonces, que era la parte más difícil, pues decía, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando alguien no esté de la familia? Así que fue un muy bonito ritual también para hacer el cierre de su paso por nuestra familia. Muy hermoso. no, maravilloso, se me ha puesto la piel de gallina. Yo creo que también estoy pensando en implementarlo en mi familia, aunque yo creo que me imagino que acabaríamos debatiendo si los deseos deben ser más realistas o más soñadores tal vez. ¿Cómo Sí, lo manejas? todos, Sí, sí, todos los deseos. Nosotros hacemos hasta 50 deseos. por Nosotros favor. somos medios matemáticos en mi casa, entonces, porque mi papá era ingeniero, mi mamá arquitecta, mi hermano es biomédico, bueno, entonces hacemos porcentuales. ¿Quién cumplió más porcentaje de Ah, sueños? hacéis Tenemos estadísticas, un ranking. hacemos estadísticas, sí. O sea, Se hace aparte bien de los deseos competitivo. cumplidos, tenéis a ver quién ha cumplido más deseos. Si hay ahí como Sí, sí. un- una batalla, ¿no? De... Y sí, y se Está aprende a genial. desear también. Es como un ejercicio, bueno, ¿qué es? O sea, y entonces también aprendemos a poner deseos más cumplibles, porque, y después también aprendimos que hay que cuantificar, porque es como, bueno, deseo bajar de peso, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Desde qué peso? Porque tal vez te olvidaste cuánto pesabas el año anterior, Ya. entonces
empezás a aprender también a cómo orientar ese deseo y esa que querés para vos también. Lo empezás como a ordenar de alguna manera también. Es muy bonito el ejercicio. Es que yo me estoy imaginando que debe ser todo un momentazo, ¿no? Cuando la familia se reúne para leer esos deseos y ver de la manera que han cambiado o evolucionado con todo el tiempo, con todo este año que ha pasado, ¿no? Es que debe ser un verdadero viaje emocional, ¿no? Pero además de lo simbólico, yo quiero preguntarte si hay alguna anécdota que te haya tocado especialmente de ese libro, ¿no? Como por ejemplo algún deseo que con el tiempo haya cobrado un significado aún más profundo o incluso uno que se haya cumplido de una forma totalmente inesperada y que no creías que fuera posible. Yo creo que básicamente tiene que ver con el cambio, porque bueno, hay cosas como esto. Primero en 2013 deseaba casarme, después deseaba que el divorcio fuera saludable, después deseaba, o sea, todas estas cosas tienen que ver con los ciclos de la vida, pero también qué importante es desear en cuanto a no postergarlo. Yo, por ejemplo, en el último año, en diciembre, como no hubo una reunión familiar formal, porque estuvimos en distintos lugares del mundo y todo, yo en todo el año nunca escribí mis deseos en el libro. Los escribí en WhatsApp y dije en algún momento los voy a pasar. Y para mí eso ha sido una gran reflexión de este año, ¿no? Qué importante tomarme ese ratito, esa hora o esa para poder plasmarlos, porque si no están como en esa nebulosa. Y creo que lo importante y lo que nos deja como familias es qué bonito es poder conocer cuáles son los deseos reales del otro, que me los cuente, que confíe en mí y que yo también pueda ayudarlo más allá de lo que yo querría para él, ¿no? O para ella. Increíble, Sol, porque es que además me parece que el libro familiar de los deseos tiene tanto poder en estos pequeños momentos de reflexión y lo bonito también es que lo puede vivir cualquier familia sin importar sus circunstancias. Y ahora pensando en todo esto, se me viene a la mente un tema que siempre aparece en estas fechas, ¿no? Y es la gratitud. Hay muchísimas expectativas alrededor de la Navidad, sobre todo sobre cómo deberíamos sentirnos o cómo deberíamos vivirla. Y es que la gratitud en muchos casos se convierte en una de esas virtudes que se nos pide practicar, pero ¿qué pasa cuando no sentimos que tenemos algún motivo para estar agradecido? Porque lo que a mí me pasa es que, a ver, cuando la Navidad no es lo que imaginaba, trato de poner mi atención en pequeñas cosas, ¿no? En los gestos cotidianos que, aunque ya sé que no son perfectos, pero para mí son realmente significativos, como por ejemplo un café calentito, un abrazo de un amigo o también un momento de calma entre tanto estrés, tanto ajetreo, tanto va y viene. Eh, Sol, ¿tú cómo manejas la gratitud en Navidad? Especialmente cuando las cosas no son exactamente como esperas. ¿Crees que es posible transformar la forma en que vemos nuestras emociones a través de la gratitud, incluso cuando la temporada nos lleva a un estado de ánimo así como más triste, más melancólico? Bueno, acá voy a echar algo de neurociencias, que bueno, Perfecto. no puedo evitarlo. Nosotros tenemos lo que se llama una red de vías neuronales por defecto. ¿Qué significa? Viste que si vos vas a no sé, a algún lugar que vas todos los días a comprar el pan, al trabajo, donde fuera, siempre utilizás como un camino, siempre vas por las mismas calles, es Mm. como que tu cerebro se automatiza o cuando te vas a preparar el café, entonces siempre tomas primero el tarro y luego pones el agua, no sé, hay como mecanismos que el cerebro aprende y los automatiza. En Ujú. este sentido también, si nosotros estamos todo el tiempo pensando en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que está mal, el cerebro automatiza esas vías de pensamiento. Entonces la gratitud, digamos, estoy yendo un poco más allá de todo lo que Sí. hablan muchas personas, porque esto es como también algo energético, también algo espiritual, ¿no? No quiero negar lo otro, solo aportar esto desde la neurociencia. Al trabajar esta vía neuronal de la gratitud, lo que hace el cerebro es aprender a poder mirar esa parte y lo automatiza también. Entonces nosotros frente a cualquier situación de la vida siempre vamos a tener dos formas de mirarlo, desde lo que nos falta y lo que no salió bien o desde lo que sí pudimos y de lo que realmente nos enseñó, nos ayudó, incluso las peores cuestiones. Entonces poder darle al cerebro la posibilidad de entrenar esa vía de la gratitud hace que podamos
tener nuevos recursos y trabajar las crisis como oportunidades y no como derrotas que no nos dejan salida. Porque al final la angustia tiene que ver con esta sensación de Mm. no tener otra opción. Y para aquellos que sienten que este año no tienen nada que agradecer, ¿no? Porque han tenido una mala racha, porque llevan muchos meses con malas experiencias o que todo está un poco cuesta arriba, ¿por dónde empezarían? ¿Qué les dirías para encontrar algo, por pequeñito que sea, que les ayude a construir un poquito de gratitud? Creo que es muy difícil cuando estás triste, cuando realmente estás en esos momentos de sentirte que estás en el fondo, realmente es muy difícil hacerlo desde afuera a ese ejercicio porque cada uno sabe la tormenta por la que está pasando. Sí siento que el solo hecho de respirar, de las personas que podemos caminar, las personas que podemos llamarle por teléfono a alguien, aunque sea, bueno, en la época de pandemia, que para mí fue como mi época más jodida, más difícil, más triste, en la que estaba aislada, en la que no podía ejercer mi profesión más que virtualmente, pero todo esto del arte lo tuve que sacar, que no tenía recursos económicos, que no tenía recursos como mamá, que no tenía, que mi familia estaba en otra provincia atravesando enfermedades gravísimas. Bueno, realmente era muy difícil poder encontrar en esa situación, a ver, con qué agradecer. Siento que cada uno tiene que hacer el ejercicio de lo más básico, o sea, desde las funciones vitales básicas, como, bueno, tengo piernas, tengo ojos, puedo respirar, y desde ahí poder empezar a ver lo que esto puedo escribir, y si puedo escribir, qué puedo escribir, puedo agradecer, puedo decir, el solo hecho de poder agradecer ya es una habilidad. Entonces, y si no, y si realmente siento que no tengo absolutamente nada para agradecer, que me resultaría extraño, por supuesto, porque siempre hay algo para agradecer, poder pensar en algún lugar donde a mí me gustaría estar en otro momento, hacia donde me gustaría dirigirme. Entonces, el solo hecho de poder imaginarlo también hace que algo de eso empiece a moverse en los circuitos. Entonces creo que tiene que ver con esto, con si no puedo agradecer, entonces poder pensar a dónde, más allá de las trabas, más allá de todo lo que me dice que no puedo, que no tengo, que no, ok, bueno, pero ¿a dónde podría? Es una de las preguntas que yo les hago cuando acompaño a alguien, es, si pudieras pedir tres deseos a un genio mágico de la botella, realmente no habría ninguna traba. Bueno, ¿qué desearías? ¿Qué te gustaría? Y entonces en ese ejercicio uno puede empezar a construir una realidad posible. Claro, yo es que cuando estuve en mi peor momento y no hace mucho, hará cosa de un año así, hasta que reconocí mi problema y tomé partido para pedir ayuda, agradecer el cada día despertarse para mí no era un gracias, Ujú. era otra vez, estoy pasando por esto, pero a poco es verdad, sí que vas abriendo la mente y decir, tengo dos piernas que no las puedo utilizar para ir por la calle porque siento miedo a ir a la calle, las puedo utilizar para estar en casa, hacer ejercicio. Tengo una voz que la puedo utilizar para seguir haciendo lo que a mí realmente me conecta, que es hacer radio. Tengo, y eso así es un poco como soñar despierto y eso alimenta esa positividad para enfrentar el día de mañana con mejor perspectiva y mejor cara. O sea que recalco cada una de las palabras en las que has dicho que desde lo más bajo, lo más profundo de tristeza, perdón, absoluta, uno no tiene mucho por lo que agradecer, pero sí que puede hacer como ese niño que sueña despierto, ¿no? Que se imagina un Ujú. mundo mejor y desde ahí yo creo que el conectar con el mañana desde ese punto de imaginación también estás reforzando a tu cerebro a creer que es posible, ¿no? Sí, sí, y también a poder pedir ayuda y saber qué ayuda quiero pedir, porque a veces también es como si yo no sé hacia dónde quiero ir, no sé qué ayuda pedir, entonces, no sé, bueno, en el caso que nos convoca de la agorafobia, si yo todavía no estoy listo para salir, porque hay un montón de pasos previos que tengo que hacer, Mm. entonces ir a buscar a alguien que me saque a pasear no es una buena herramienta, porque me va a frustrar más, me voy a enojar más, me voy a sentir peor. Entonces, poder empezar por, bueno, ¿qué es lo que yo querría? Está bien, todavía no puedo salir porque no estoy bien. Bueno, pero ¿qué querría? Querría conectarme con la gente que quiero. Bueno, ¿qué otras maneras tengo? Bueno, puedo hacer una videollamada, puedo hacer un mensaje, puedo escribir una carta, Entonces, hay otras formas de conectarme,
con esto que quiero, por ejemplo, estar con mis seres queridos, aunque no sería lo ideal, lo que se esperaría, lo que la gente querría, lo que yo, bueno, ok, pero si yo puedo tener claro que lo que más quiero es conectarme con mis seres queridos, puedo encontrar una vía para realizarlo, aunque no esté listo todavía para hacerlo en mi ideal o el ideal que espera la sociedad de mí, ¿no? Ya es el que se espera de ti, pero tú realmente no estás preparada para afrontar ese momento. Tampoco es que acepten mucho tus tiempos, pero bueno, yo ya Ujú. lo estoy viendo desde otro modo. Yo en el momento que esté preparada daré el paso. Yo creo que lo estoy haciendo de la mejor manera posible y al que no le guste, pues bueno, y Mm. para cambiar de tema vamos a hablar un poquito de equilibrio emocional, ¿no? Porque la nostalgia y la gratitud, pues son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque creo que al final todo esto tiene que ver con encontrar un equilibrio, ¿no? Porque las navidades también son una mezcla de muchas, muchas emociones intensas y a veces nos sentimos atrapados en lo que deberíamos sentir y lo que realmente estamos sintiendo. El arte, la gratitud, el amor familiar y todo eso nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y también a reflexionar. Pero es que en medio de todo esto surge la gran pregunta. ¿Cómo encontramos ese equilibrio emocional entre lo que nos duele y lo que queremos celebrar? ¿Cómo podemos aceptar nuestras emociones sin que eso nos haga sentir también que estamos fallando por no vivir la Navidad perfectamente? Sol, ¿qué consejos nos darías para manejar todo esto sin caer en la trampa de las expectativas sociales? Creo que, bueno, este concepto del equilibrio, creo que uno de los principales desafíos es pensar que es algo estático. Me parece que lo más importante del equilibrio es que es dinámico. Aún un equilibrista en una soga está haciendo un montón de movimientos para poder estar ahí. Entonces, creo que esto, porque también hay una cuestión muy actual de solo vivir el presente, solo tener en cuenta lo que te... Sí. Estoy con eso, creo que es importante, pero es cierto que si yo no puedo tomar las herramientas que el pasado me ha enseñado y me ha dejado, bueno, entonces también voy a volver a cometer o los mismos errores o tener las mismas vivencias, tengo que también utilizarlo para aprender. Entonces me parece que lo más cercano que podría decir que a mí al menos me ayuda o a quienes acompaño es poder tomar esta actitud de principiante y de aprendiz. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo de mi presente? ¿Qué estoy aprendiendo de este pasado? ¿Qué me dejó esta vivencia? ¿O qué quiero aprender para el futuro? Me parece que, de nuevo, esto que tienen los niños que están siempre aprendiendo, o sea, permiten que el cerebro establezca estas nuevas vías alternativas y también nos permite ver la vida con esta sensación de que hay otras cosas que tal vez no sé. Entonces, si hay cosas que no sé, las puedo aprender. Y si las puedo aprender, entonces puede suceder algo distinto. Tal vez yo no sé hoy cómo salir de mi casa. Todavía no lo sé. Pero puedo aprender. Puedo aprender hoy a tener un mejor día. Puedo aprender hoy a que la tristeza no me ocupe el 100%. Hay una metáfora que a mí me gusta usar que para mí la tristeza es como si se me cayera un tacho de pintura negra en el piso y entonces empieza como a subirse por capilaridad de las paredes y empieza a ensuciarme los zapatos y se me va la otra. Bueno, entonces es como, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta tristeza hoy no me invada todo, sino que puede quedar acotada? ¿Cómo puedo ir trabajando otros aspectos? Entonces creo que esta actitud de aprendizaje es muy bonita, digamos, y me puede abrir estos nuevos horizontes. ¿Y crees que las herramientas como la dramaterapia nos pueden ayudar a transformar estas emociones difíciles, como estamos hablando de la tristeza o el duelo, en algo positivo que nos impulsa hacia adelante? Sí, desde muchísimas perspectivas. Una tiene que ver con esto que te explicaba de los lenguajes de afrontamiento, entonces no solo hablar de lo que me pasa, porque a veces el trauma está inscrito en el cuerpo, entonces no tengo palabras porque está realmente en lo corporal, entonces a veces los otros lenguajes me permiten transitar, pero además hay algo que también fue muy descripto acá en Argentina, hay muchísimo psicoanálisis, entonces seguimos bastante a Freud y bueno, y después Lacan, que fue su Mm. sucesor. Entonces, lo que se habla es que la sublimación es el mecanismo de defensa, el regio, el mejor mecanismo de defensa. Es decir, sublimar es transformar cualquier pulsión o cualquier deseo, cualquier cosas, aunque no las queramos, por ejemplo, no sé,
estoy enojada con mi hijo y realmente lo mataría, ¿viste? Sí, sí. Que no lo haría jamás, No, pero pero ese eso pensamiento existe, está. esa Sí. agresividad está dentro mío. Entonces, la sublimación lo que permite es transformar todas esas energías en algo, sí, entre comillas, positivos, pero en algo que pueda generar un beneficio para mí y para la humanidad. Entonces, por ejemplo, un traumatólogo, que si uno lo piensa estrictamente, es alguien que le serrucha la pierna a otra persona o Sí. que le pega martillazo con un Porfa, clavo a no alguien. seas tan explícita que me caigo redonda, Sol, por favor. Claro, si uno lo piensa en crudo, es muy Sí, sí. terrible lo que Ya, hacen, ya, ¿no? ya. O un psiquiatra que está chusmeando la vida de la gente y su intimidad y quiere saber los pormenores. Sí. Bueno, entonces con la sublimación poder transformar esa energía en algo que genere un bienestar o un beneficio a mí mismo o a la humanidad, me parece que es formidable. Entonces el arte termina siendo esto, como yo a partir de un dolor o de algo, una agresividad o una alegría también, porque también la alegría puede ser patológica, ¿no? Entonces, como eso a través de algo artístico, que puede ser cantar, puede ser dibujar, puede ser escribir, puede ser actuar, puede hacer esto mismo de hacer un podcast, o sea, todas estas formas de hacer arte transforman eso doloroso o eso con lo que yo no puedo lidiar en algo que me hace sentir muy orgullosa. Entonces, si yo hice una obra de arte con toda esa bronca que tenía y qué linda me quedó, aunque al resto del mundo no le guste, pero yo sé lo que hay ahí, entonces eso puede ser muy transformador. Y ahora que nos has contado cómo funciona la dramaterapia, yo estoy convencida de que todos deberíamos, por lo menos alguna vez en la vida, probarla, ¿no? Especialmente en épocas como esta, cuando todas nuestras emociones están tan a flor de piel. ¿Tienes alguna experiencia o algún caso que te venga a la mente ahora mismo en el que hayas visto un cambio positivo gracias a esta herramienta y que puedas Muchísimo, compartir? sí, muchísimos. Hay una que es como que siempre lo cuento porque me parece muy gráfico, que es una persona que justamente yo la conocí siendo joven, 18 19 años, Ujú. y ella estudiaba y no podía controlar la ira, y entonces le pegaba piñas a los árboles, se pegaba en la cabeza contra los árboles, se agarraba a Wow. piñas con cualquier persona. Tenía un consumo problemático porque evidentemente toda esa irritabilidad estaba también puesta en contra de su cuerpo, se autolesionaba. Y lo que empezamos a trabajar, porque no podía ponerle palabras a sus emociones, claramente pasaba derecho a la acción. Y Ya. entonces lo que empezamos, pero dibujaba excelente, dibuja espectacular, realmente son unos dibujos maravillosos. Eh, Solo que no estaban linkeadas con sus emociones. Ella podía dibujar un montón de cosas, copiar o crear dibujos de cero. Y entonces empecé a pedirle que cuando ella sintiera algo, una emoción fuerte, que intentara dibujar algo que la identificara con eso. Entonces empezó a copiar escenas, por ejemplo, de dibujos de Pixar o de Disney, Ujú. que iban teniendo que ver con eso que le iba pasando. Entonces, por ejemplo, ahí, bueno, tengo muchísimos dibujos de edad porque lo trabajábamos. Me decía, bueno, mira, hoy traje esto. Entonces, en un momento traía una caricatura del sombrerero loco, en otro momento traía a el Mufasa cuando está con su hijo. Bueno, va trayendo distintos dibujos y entonces pudimos, a través de una de las técnicas de dramaterapia que se llama Raza Boxes, encuadrarlas como en un damero de 9 emociones básicas y las fuimos empezando a ubicar dentro de esas emociones básicas. Entonces eso fue creando que los dibujos se fueran multiplicando porque empezó a encontrar la forma de trasladar, no a palabras todavía, o sea, primero a través del dibujo y luego lo fuimos poniendo en la palabra de la emoción. Y entonces desde ahí, luego ella pudo hacer, sí, ya sin los dibujos y hacer con post-its, escribiendo sobre esas emociones. Lo que con el tiempo fue decantando en que empezó a encontrar emociones que ya no cuadraban en las básicas, en las 9 emociones básicas. Entonces empezó a hacer como un lado B del otro lado de la hoja, donde empezó a poner sus emociones que ya no cuadraban en estas básicas y eso le agregó un grado de pregunta y de complejidad y donde empezaron a entrar otras emociones mucho más complejas
Y esto de trabajo, que obviamente nos llevó mucho tiempo, porque luego también lo pasamos a lo corporal, dónde lo sentía en su cuerpo, tenía antecedentes de abuso, bueno, y un montón de cosas. Pero ella, al poder empezar a localizar las emociones, reconocerlas, que empezó como un dibujo, pero luego ya terminó pudiendo reconocerlas en el cuerpo, entonces al día de hoy, estamos hablando de unos 10 años después, ya no es más mi paciente, pero ella puede fácilmente reconocer las emociones y sabe qué recursos le sirven frente a eso. Entonces sabe que si está enojada, bueno, lo mejor cuando está enojada es cocinar, porque descarga la energía, porque hay un proceso de ruptura y de creación. Bueno, empezó a encontrar esas vías y la dramaterapia fue el vehículo principal porque pudimos utilizar todas estas herramientas integradas para procesar y darle nombre y darle palabras a esas emociones que pasaban a la acción directamente. Claro, yo con todo esto que me estás explicando, yo creo que todo esto sería muy vinculante a personas que son autistas, ¿verdad? Sí, en realidad sí, la dramaterapia sirve para cualquier edad y para cualquier patología porque es muy amplia. Entonces puedes utilizar cosas muy abstractas como lo que te estoy contando, pero también puedes usar cosas muy concretas como, bueno, ejercicios básicos como respiraciones. Bueno, es muy, muy, muy amplia la dramaterapia. Entonces realmente es una muy linda herramienta. Y ya para quienes están interesados pero no saben por dónde empezar con esto de la dramaterapia, ¿qué recursos o ejercicios fáciles podrías recomendar para que empiecen a probar estos beneficios de la dramaterapia en casa? Bien, bueno, yo creo que uno de los primeros sería, por supuesto, de esto tienen info ahí en mi Instagram de los distintos lenguajes de afrontamiento, donde explico en videitos muy cortos cada uno de ellos, pero creo que lo primero sería poder identificar, y yo hago esta pregunta, ¿no? Cuando vos estás en un momento difícil, en una crisis, o tenés algún miedo por alguna razón, ¿qué es lo primero que haces? Como Mm. instintivamente. Y entonces en general la respuesta, hay un ejercicio que es como, bueno, si vas en un avión y empieza a haber turbulencia, ¿qué es lo primero que haces? Entonces hay personas que responden, bueno, yo intentaría abrazar a con quien voy adelante, al lado, o rezaría, o llamaría al piloto, o me fijaría dónde están las salidas. Bueno, cada uno tiene su mecanismo. Entonces, una vez que identificamos los lenguajes de afrontamiento que cada uno tiene, poder pensar por ejemplo, si yo soy más de la imaginación, entonces me encanta escribir o me encanta la música, bueno, una de las opciones sería localizar a terapeutas que trabajen con esa herramienta que para mí es mucho más amigable, si quiero pensarlo, o más conocida. Eh, y si no, también esto, si yo sé que el cuerpo es mi lenguaje de afrontamiento, bueno, empezar a salir a caminar o a hacer ejercicios en casa. Si yo sé que es lo social, entonces empezar a llamar por teléfono o empezar a juntarme con gente. Entonces, primero localizar cuáles son mis lenguajes de afrontamiento, cuáles son los que alguna vez usé y ahora ya no los estoy usando, entonces esos están cercanos para retomarlos. Y eso me parece que es algo como súper importante. Y luego otro concepto que para mí es muy bonito, hay un montón de teorías muy lindas, pero bueno, también tenemos que acotar, pero otra cosa muy hermosa para mí es el equilibrio entre el ritual y el riesgo. Bien, Esto quiere decir que nosotros frente a cualquier riesgo que tengamos que asumir en la vida, es muy importante poder tener cosas seguras. Entonces, un niño que va a la escuela, por ejemplo, que no sabe si le van a hacer bullying, si le van a tomar una prueba, si va a aprender algo que es muy difícil, si la directora lo va a retar o lo que pueda hacer dentro de todo lo que puede suceder en una escuela. Los rituales, como que va a tocar el timbre, como que va a haber un recreo en tal momento, que el kiosco va a tener tal cosa que le gusta comer o que mi mamá me lo mandó para comer, que el cuaderno va a tener las hojas de cierta manera, que los lápices van a generar bueno, todos estos rituales que se generan, nosotros acá izamos la bandera, bueno, cada escuela tiene sus rituales, hacen que yo pueda asumir ese riesgo del aprendizaje con mucha más facilidad porque no tengo que estar atento a todo el entorno. Entonces, estas cuestiones que hacen eh, los los rituales como rutinas, pero también con un contenido más espiritual, ¿no? Como ponerle a esa acción repetitiva este contenido de seguridad. Entonces, para ir a dormir lo mismo. Dormir es un gran riesgo porque yo no sé qué va a pasar mientras yo duerma, no tengo el control, no sé qué voy a soñar, no sé qué me va a pasar. Entonces, si yo, como a los niños chiquitos, empiezo a apagar la luz, leo un libro, me pego un bañito, prendo, no sé, escucho tal o cual cosa, todo lo que yo pueda hacer como un ritual,
va a hacer que ese riesgo que tengo que asumir sea muchísimo más fácil de llevar a cabo. Entonces ese es otro concepto que a mí me gusta un montón. Es como ponerte y fijarte rutinas diarias, ¿no? Para tenerlo todo un poco bajo control y trabajar desde esa seguridad, ¿no? Sí, y ponerle, como decía, este contenido espiritual como de ponerle un sentido a por qué yo hago esta rutina, por qué desayuno en la mañana, porque quiero cuidar a mi cuerpo, porque quiero darle este mimo, porque quiero darle energía. Entonces, ese ritual no solo hacerlo como algo repetitivo, sino también poder ponerle un contenido de cariño, de autocuidado, de tener en cuenta, ¿no? Lo que está sucediendo y no hacer todo en automático. Sol, ha sido una charla increíble, ya nos tenemos que despedir porque, bueno, ya sabes que hoy es Nochebuena, 24 de diciembre. Hemos aprendido un montón desde la dramaterapia hasta el libro familiar de los deseos. Has compartido también mogollón de herramientas y reflexiones súper valiosas. Y antes de despedirnos, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejarnos a todos los que están escuchando el podcast de hoy sobre la nostalgia y la gratitud en sus vidas? Un regalo de Nochebuena, un regalo de Navidad. Primero que se puedan agradecer a sí mismos por haberse dado la oportunidad de escuchar este podcast, me parece que es lo primero. Y bueno, y abrazar con cariño todo lo que nos ha sucedido, nuestra historia, y poder mirar con esperanza al futuro. Creo que esto que tiene el Grinch, ¿no? Y de las navidades pasadas y futuras, y bueno, estas enseñanzas que tienen que ver con la esperanza y con el agradecimiento y también con el valor que le damos a las cosas, me parece que es lo más importante. Pues para todos los que nos están escuchando, si queréis seguir aprendiendo de Sol y conocer más de su trabajo, podéis hacerlo a través de sus redes y proyectos que nos va a explicar ahora mismo. Sol, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, el Instagram que tenemos que es solcito.saludmental. Ahí nucleo también el Linktree y todas las herramientas. Hay algunas charlas que se están dando en vivo, gratuitas. Entonces, todas estas cuestiones las voy publicando ahí en el Instagram, las nucleo ahí. Estoy muy feliz de esta invitación, de poder llegar a más personas porque creo que es la salida, es colectiva la salida. Así que muchísimas gracias por este espacio. ¿Y hay algo más que te gustaría compartir antes de despedirnos, Sol? ¿Algo que no hayamos tratado en este tema y tú digas, ostras, que me lo he dejado porque es súper importante? Sí, creo que es muy importante poder pensar en cuál es el límite de la nostalgia y de la angustia, porque son emociones muy importantes, muy naturales, muy sanas, pero también pueden ser muy dañinas y muy preocupantes y nos pueden llevar a lugares muy oscuros. Entonces creo que el límite donde de este punto ya no puedo seguir, desde Mm. este punto tengo que pedir ayuda, poder reconocer esta nostalgia, esta tristeza, esta limitación, este obstáculo, cuando realmente está generando un riesgo para mí mismo, para otras personas, o cuando siento que ya no tengo esperanza, o cuando siento que no hay salida posible, bueno, en esa situación sí o sí pedir ayuda. Hoy hay muchísimas redes, Mm. muchísimas formas en las que podemos acceder, aunque no tengamos los recursos económicos. Entonces, eso creo que sería muy importante, poder entender que la nostalgia, la tristeza son emociones que tenemos que aceptar, que abrazar y que convivir, pero bueno, si eso llega a un punto que realmente no podemos ya como movernos, que nos inmoviliza, entonces tenemos que pedir ayuda, eso creo que estaría bueno. Pues muchísimas gracias, Sol. Te deseo lo mejor para estas fiestas, para esta noche de Nochebuena. Ha sido un placer tenerte aquí hoy con todos nosotros y te deseo una muy feliz Navidad y que vuelvas pronto, que esta es tu casa. Cuando desees, las puertas están Muchísimas abiertas. gracias. Hermoso participar y también si se les ocurre a vos o a la audiencia o a alguien alguna otra cuestión que podamos charlar, me encantó este proyecto, así que estoy. Felices fiestas. Felices fiestas, un abrazo, Sol. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Y hasta aquí llegamos, comunidad. Sé que hoy estáis a 1000 por hora con los preparativos de Navidad, así que no quiero ser la que os haga perder el tiempo. Solo os quiero desear una muy feliz Navidad sin la presión de la perfección.
Al final, lo importante no es lo que pongas en la mesa, aunque esos turrones no veas, sino cómo disfrutas de los momentos con los tuyos. Y si aún no habéis hecho vuestro libro de los deseos familiar, no te preocupes, siempre es un buen momento para empezar esta tradición y reflejar lo que quieres para el próximo año, y si no, también vale escribir tus deseos en una servilleta, que no pasa nada. Y por cierto, en el próximo episodio nos espera una charla súper interesante con Leonardo Cardoso, donde hablaremos de neurociencia, propósitos y metas para el próximo año. Vamos a darle un toque más científico a todo esto de las promesas de Año Nuevo. Así que si te estás preguntando si este 2025 será el año en el que realmente vas a cumplir tus objetivos, no te lo puedes perder. Y si queréis seguir charlando de estas cositas o compartir vuestras historias, ya sabéis que me encontráis en Instagram como Agora Sin Miedo o me mandáis un correo a agora.sinmiedo@gmail.com. Me encanta saber de vosotros. Así que nada, que no os comáis mucho la cabeza con las expectativas navideñas y disfrutad de las pequeñas cosas, de un café calentito, de las risas y de lo que de verdad importa. Nos vemos en el próximo episodio de Agora Sin Miedo. Os mando un abrazo gigante y mucho ánimo para estos días de locura. Chao, chao.